Domingo 3 de septiembre. Que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. «Lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte». Jesús se volvió y dijo a Pedro: «Ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios». Entonces dijo a sus discípulos: «Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Pues ¿de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta». Comentario al Evangelio por Fray José Luis. Este es el primer anuncio de Jesús a sus discípulos de lo que se avecina y que no es fácil de aceptar. Realmente, los discípulos no habían entendido lo que significaba Jesús. Su encuentro con el Maestro de Nazaret no había supuesto una renovación de su mente. Seguían pensando como los hombres. La realidad del Hijo de Dios no es seguridad. Es compromiso, responsabilidad, posibilidad, pero desde otras claves que no son más extrañas y difíciles, sino más humanas. La realidad humana se da y crece entre los demás, con los demás. Yo sé quién soy. Los otros me llaman. Me permiten tomar conciencia de mi identidad. Claves más humanas, y por tanto humanizadoras, son aquellas que tienen en cuenta a los otros, al otro. Tener en cuenta a los demás solo se hace realidad en proporción a la capacidad de olvidarse de uno mismo, de vaciarse para dejar espacio a los otros, al otro. Jesús da muestras con su comportamiento de quiénes son los más importantes y cómo acoger y acompañar. Parece ser que esta opción y este compromiso solidario no es bien visto por el sistema, por el status quo de su tiempo. Hay que eliminarlo. ¿Dónde podía descansar la seguridad de que buscaban sus discípulos? Esto es un fracaso. El mismo que había confesado: «Tú eres el Hijo de Dios», ante el anuncio de lo que podía suceder en Jerusalén, es el que grita: «Dios te libre, Señor, no te sucederá tal cosa». Esta exclamación de Pedro provoca la reacción de Jesús. «Aléjate, Satanás. Quieres hacerme caer. Piensas como los hombres, no como Dios. El enemigo está en casa. La verdadera tentación no viene de fuera, sino de dentro». Al comienzo de su vida pública en el desierto, Jesús de Nazaret se enfrenta con distintas posibilidades de llevar a cabo el plan de Dios. Jesús es tentado, tiene que elegir. En el hecho de elegir interviene la libertad, la responsabilidad. Significa ser conscientes de lo que nos motiva, sobre qué edificamos la vida. Es hacer viva la experiencia de la fidelidad, fidelidad a uno mismo, a los demás, a Dios. Y el valor no está en el hecho de la fidelidad en sí, sino en la razón, el motivo que la hace posible. Ese motivo es el mismo Dios y los demás mirados, entendidos, con y desde el amor y la confianza. Fidelidad a uno mismo desde la propia aceptación con la mirada vuelta al Señor. ¿Qué esperas de mí, Señor? Quien quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Negarse uno mismo no es renunciar a lo que somos, no es sacrificar la propia vida, es alcanzar la lucidez de lo que significa Dios en nosotros. Y cargar con la cruz no se limita a aceptar nuestros defectos y limitaciones, sino más bien aceptar las consecuencias de nuestra fidelidad, la respuesta que podamos provocar en los demás. La identidad de cada ser humano es importante. Somos obra de Dios irrepetible. Cada uno es una palabra de Dios, participantes, pertenecientes, creadores, definidores de la obra de Dios.
Y si la identidad es importante, la misión es necesaria. Ambas se complementan, se precisan. Identidad y misión, realidad consciente que nos pone en camino. Y si el camino del Señor nos aleja de la acomodación, nos invita a ir siempre más allá. Por ejemplo, a vosotros os digo, amad a vuestros enemigos, tratad bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen.